Contaba Julio Alejandro cuando Gabriel García Márquez compartían piso con Julio y bueno, pues era como su mentor, un poco literario y en un momento dado ya deciden ya que se encierra, que tiene 100 años de soledad en la cabeza, que lo van. Entonces Julio abandona el piso para que él se centre, con la secretaria todos los días va leyendo los manuscritos que los va pasando la secretaria y decía Julio que en ese momento tanto García Márquez como él eran conscientes de que eso que estaba pasando allí que iba a ser algo muy grande. Tu madre, creo que en aquel momento novia, tuvo esa intuición también con el Pascual Duarte. Eh, Mi madre pasará a la historia como la persona que asumió voluntariamente el segundo plano, estar en silencio detrás. Pero eso sencillamente no es verdad. Es, de hecho, hablar de planos es completamente absurdo si nos vamos al momento del Pascual Duarte. Un momento en el que ella se convierte en la primera lectora de lo que Camilo José Cela está escribiendo y en la persona que le permite salir adelante en muchos aspectos. Mi padre en 1942 se casaron en el 44. En el 42 aparece Pascual Duarte, es decir, entre 1941 y 42, pongamos, es esa persona débil, contradictoria, enferma de la que hemos estado hablando. Y en las cartas que le manda a mi madre deja muy claro que él no tiene ninguna conciencia de tener talento literario. Es decir, lo contrario de lo que vendría después. Pero es que estamos hablando del primer momento, no de lo que viene luego. Así que el hecho de que mi madre pasara a máquina los manuscritos y los ordenara, e incluso alguno de ellos los sacara del fuego y eso es más bien secundario. Lo verdaderamente importante es que en aquella época en la que mi padre es un hombre débil, lleno de angustias y lleno de dificultades y de dudas, tiene a su lado una mujer que es exactamente lo contrario. Es ella la que ha hecho una carrera, es ella la que pertenece a una familia acomodada y es ella la que está absolutamente convencida del talento literario de quien está escribiendo esa primera novela y que sabe perfectamente qué va a ser esa novela al final. En varias de las cartas mi padre hace confesiones como por ejemplo la de estoy muy enamorado, no resisto más, que esto lo he contado un montón de veces, pero es que es genial. Quiero casarme, pero ¿de qué vamos a vivir? Le escribe desde La Coruña. Y le dice, he pensado, a ver qué te parece, pedirle a mi tío Eduardo Rodríguez Losada, que me monte un bar. O poco después, ¿cómo vamos a casarnos? Ay, si Pascualillo levantase la cabeza. Pues bien, la persona esa que tiene el Pascual Duarte ya publicado, solo por el hecho de lo que sucedió después del Pascual Duarte empieza a cambiar. Pero la mujer que tiene a su lado no cambia. Es el mismo sostén de la familia y Jorge puede dar fe de que esto es así. Todos en la familia sabían que de no ser por Charo, aquello se iba abajo. Lo que pasa es que el éxito del Pascual Duarte empieza a generar ese triunfador que vendría luego. Poco a poco, pero mediante pasos bien reconocidos. Algo que supongo que alguno de ustedes sabrá y que si no se lo digo yo ahora, es que mi padre jamás leía nada de sus contemporáneos, con la excepción de Baroja y con la excepción de Gregorio Marañón. Yo no creo que leyera nunca prácticamente nada. Publica el Pascual Duarte,
todos son sorpresas y éxitos, y aparece un periodista y le dice: señor Cela, ¿me podría decir 3 novelas importantes de las de ahora mismo? ¿Y qué le hubieran dicho ustedes? Si fueran muy sinceros, pues no puedo decir porque no sé nada de lo que se publica por ahí. Pero no, Camilo José Cela contesta por otro lado y dice: no puedo porque no hay 3 escritores importantes en España, solo estoy yo. Y ahí empieza todo. Ahí empieza esa carrera, esa pendiente resbaladiza en la que cada vez hay que ir más deprisa para poderse mantener en pie. Y que terminará en el Senado con el no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, que es una muestra de talento magnífica, pero que no habría llegado sin todo lo anterior que le precedió. Así que el papel de Charo en el matrimonio es importantísimo, pero en la literatura también. Es ella la que le anima cuando, de 20 años después de publicar La Colmena, no consigue sacar adelante una nueva novela. Es ella la que está a su lado diciéndole esto sí y esto no. Algo que al cabo importa poco, porque lo que importa es la novela final. Pero en cierto modo yo creo que, aunque la historia no se acuerde de mi madre, debería tener un reconocimiento importante, y la fundación que hemos creado en Mallorca se llama Charo y Camilo José Cela precisamente por eso. A su sombra benefactora se aproximaron Paco Umbral, Raúl del Pozo, Caballero Bonal, que le hemos tenido ahí, o Antonio Beneito, director de una colección en la cual Jorge y yo publicamos un libro hace 5 años y lo presentamos en Blanquerna. Me asombra la buena voluntad y la curiosidad intelectual de Camilo José Cela, leyendo a generaciones que eran, en cierto modo, y no solo en cierto modo, sus discípulos, y protegiéndolos. Pero aún me asombra más la traición que algunos de ellos llevaron a cabo cuando murió. Suscribo todas esas palabras poniendo 2 letras antes de leyendo. No leyendo. Justo. Es decir, mi padre tenía el talento enorme de presentar un libro sin haberlo leído. Como haría Salgado, prácticamente. Y contestar a preguntas importantes sobre su contenido sin saber de qué va. No, los protegía, los quería, los impulsaba, pero no los leía, ni le era necesario, porque lo que esperaban de él no era que leyera, era que apoyara. Eso era lo que ibas a decir también, ¿no? No, sobre todo que no los había leído. Claro. Pero Quiero él... decir, tampoco tenemos nadie ahora que nos pueda decir lo contrario. Sí. Porque él, que sería el gran testigo. Y luego otra cosa, de tu madre, del trabajo de esto, de tal, etcétera, tal, y el trabajo de aguantar a tu padre. No es de risa. No, pero No es de risa. por ahí entraríamos en los caminos de la santificación, que no son... Pero él sí era un hombre que valoraba, que sí, que a Baroja lo tenía Bueno, en no, un es altar, diferente. Baroja y Marañón, y Marañón son otra les cosa. pidió el prólogo a los Estuvo dos. en el además. entierro de Baroja con Hemingway. Sí, solo que Hemingway recuerda que dijo: yo no tengo talla ni mérito para poder llevar el ataúd. Yo no sé ahora si es oportuno, pero desde mi punto de vista, Hemingway no tenía la categoría para esto. Pero en fin, que la gente Y proteste. sí, porque a Baroja le pidió el prólogo del Pascual. Sí, pero no se lo hizo. Baroja se horrorizó, dijo que no quería ir a la cárcel, que era ya muy mayor. Sin embargo, Marañón le hizo un sí, prólogo ¿no? soberbio, quiero decir que... Pero
a mí me parece que también ahí había más respeto a la figura intelectual y al personaje que significaban como emblemas a seguir que el simple hecho de la lectura. Había mucho más ahí detrás. A mí me parece que para mi padre era más importante el asistir a las tertulias en casa de Baroja que el hecho de... ¿No te parece? Sí. En esto que hablabas antes de tu padre, de que tenía miedo al inmediato futuro, Charito, que vamos a comer, a ver si el tío Eduardo nos pone un bar, por ejemplo. Sin embargo, él desde el principio, cualquier papel que creaba, pero cualquier que creaba, quiero decir, una carta, querido fulano, mañana lo que sea, y si no desde el minuto 0, desde el minuto 3, guardaba una copia. Sí. Y eso lo guarda una copia alguien que no piensa en que va a tener un futuro importante y que va a ayudar al estudio de él y que tal y que esto y que demás. Eso es porque verdad. tiene un archivo. Tiene todo, es verdad. Es una locura. Pero una locura. es que guardaba todo. Todo. Porque guardaba las vitolas de los puros que se fumaba y las cajas ya vacías. Que guardar una caja de puros vale, pero guardar 150 es como una especie de disparate. Claro, por eso necesitaba cada vez una casa más grande y al final en la fundación todas las casas de los canónigos. Pero es verdad que tenía una especie de fe en la permanencia, aunque solo fuera en un momento la que él pudiera procurarse por sí mismo, ¿no? La incapacidad o la falta de costumbre, o como se le quiere llamar, de mi padre por la lectura de sus contemporáneos, yo la utilicé en una ocasión en un artículo publicado en un diario de aquí de Madrid, cuando escritores más jóvenes se indignaban con él porque les insultaban, ¿no? Y yo escribí un artículo diciendo que insultarles sí que les insultaba, pero que no deberían sentirse insultados porque era notorio que jamás había leído nada de ninguno de ellos. Su opinión literaria era absolutamente gratuita y con la única voluntad de ofender. No tenía ningún otro propósito.